de base para empezar a trabajar o a investigar. Reconocer a los inventores y autores sobre sus obras. Este es un derecho, de hecho, que está reconocido como un derecho humano, ¿verdad? Que todos los inventores o autores sean reconocidos por sus obras y además que puedan recibir un beneficio económico. Combatir la competencia desleal, que tiene que ver con usar la información que puede estar protegida en un país y que yo la voy a violar una patente o voy a utilizarla sin el permiso adecuado. Y proteger también secretos empresariales. O sea, la misma ley de propiedad intelectual nos permite proteger secretos empresariales y esto me ayuda a mí en algún momento a no divulgar todo lo que sé, sino guardar algunas partes de mi invención. Les decía que es un derecho humano, ¿verdad? O sea, realmente proteger la propiedad intelectual no se le puede negar a cualquier persona, sino que toda persona tiene el derecho a ser reconocido como el inventor o el autor de una obra, ¿verdad? Cuando decimos inventor, pues me refiero a una patente, a un diseño, y cuando digo autor, me refiero pues a un libro o una obra que esté protegida por derecho de autor. Entonces, está en la Declaración de los Derechos Humanos. Yo como inventor, como investigador, tengo el derecho a ser reconocido como tal. Y además el artículo 27 también contempla el derecho de que yo me puedo beneficiar de los productos que se puedan obtener de esa investigación, ¿verdad? Entonces, esto no se le puede negar a nadie arbitrariamente y todos pues tenemos el derecho de ser reconocidos como tal y no solo el reconocimiento, que muchas veces lo logramos con un artículo científico, sino que también podemos tener el beneficio económico, ¿verdad? De que me compensen por la investigación que yo realicé. Bueno, ¿cómo se divide la propiedad intelectual? Se divide en dos grandes áreas. La propiedad industrial, que tiene que ver con todo lo que utilizamos en la industria, ¿verdad? Patentes, signos distintivos, diseños, modelos de utilidad. Y los derechos de autor. Y los derechos de autor, pues principalmente se aplican a obras, ¿verdad? Y estas obras pueden ser literarias, aquí los tengo, obra literaria, obra científica, una obra artística, se aplica también para los software se protegen con derecho de autor según nuestra ley, y también obras audiovisuales, ¿verdad? Entonces, todo esto es una protección del derecho de autor. ¿Sí? ¿Alguien tenía una duda por ahí? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué es lo que protege como tal el derecho de autor? Tal vez le voy a pedir favor que apague su micrófono, licenciado Sergio, porque escucho mi voz. Gracias. Entonces, el derecho de autor lo que protege en realidad es la expresión particular de una obra. No protege la idea como tal y la forma en que se respeta el derecho de autor es que yo cito al autor porque yo voy a respetar sus derechos morales de la integridad y la paternidad de la obra. Entonces yo cito al autor y pues digo, la conclusión a la que llegó fue esta. Entonces yo hago una cita correcta. El derecho de autor, como les digo, no impide la comercialización ni tampoco impide que alguien continúe una investigación si yo ya divulgué o ya publiqué un artículo científico, ¿verdad? Entonces, el derecho de autor en realidad para los científicos no tiene tanto impacto como sí tiene, por ejemplo, una canción o un libro. ¿Por qué? Porque una obra literaria, ¿verdad? Un libro, nosotros queremos leerlo de principio a final. Y entonces yo quiero tener mi copia y no me sirve el resumen o la conclusión del libro. Lo que yo quiero es escuchar la canción de principio a fin. Entonces, esa protección, digamos, es la protección del derecho de autor, que es la expresión de la obra y no protege, digamos, el contenido, ¿verdad? Alguien más puede hacer otro libro u otra canción que hable sobre el mismo tema. Igual una investigación, alguien más puede continuar esa investigación y no está violando el derecho de autor. Entonces, el derecho de autor es únicamente para obras y ahí dentro de las obras se encuentran las obras científicas, que nosotros normalmente publicamos en forma de artículos científicos. Ahora, de la propiedad industrial dijimos que habían varias figuras, ¿verdad? Y una de estas son las marcas o los signos distintivos. Estos son muy importantes a la hora de comercializar un producto, ¿verdad? Por ejemplo, puedo tener una marca denominativa, que es simplemente un nombre, una marca figurativa, que si ustedes ven una imagen y saben de qué producto están hablando,
Puedo tener marcas mixtas que tienen un nombre y una imagen, una marca tridimensional, como por ejemplo los chocolatitos estos que tienen forma de gota, ¿verdad? Que aunque, digamos, yo puedo reconocerlo aunque tenga los ojos tapados, solo con sentir la forma tridimensional, yo sé qué marca es. Puedo tener también marcas olfativas y un ejemplo de una marca olfativa es el olor de la plasticina, ¿verdad? Que está protegido como una marca olfativa. También pueden haber marcas sonoras, como por ejemplo las marcas que escuchamos en las radios, las de las noticias. Hay marcas colectivas, como por ejemplo alpaca, ¿verdad? Que protege todo lo que esté fabricado con ese tipo de material. Entonces es una marca colectiva que utiliza toda una comunidad o aunque no esté dentro de esa comunidad, pero si está usando esa materia prima, puede hacer uso de esa marca colectiva. Y también las marcas de certificación, ¿verdad? Que nosotros, pues la que más escuchamos o la que estamos más familiarizados son como las marcas ISO, ¿verdad? Que protegen ciertos procesos, ¿verdad? Que dice que yo estoy haciendo mi proceso según esa marca de certificación. Entonces, las marcas también son muy importantes porque las marcas me sirven para diferenciar un producto de otro. Si en un proceso de investigación yo estoy haciendo, por ejemplo, como les mencionaba el ejemplo de la alpaca, estamos usando una materia prima que podría ser una planta, podría ser algo de origen animal que solo proviene de una región, yo podría solicitar también como una marca una denominación geográfica de origen. Y eso no solamente beneficiaría a una empresa como tal, sino que puede beneficiar a toda una comunidad. Entonces, estos son algunos de los tipos de marcas, ¿verdad? Que es la forma en que distinguimos o reconocemos un producto. Otra figura de la propiedad intelectual son los diseños industriales. Y los diseños industriales son combinación de líneas o colores que simplemente le dan un fin o una apariencia particular a un producto, ¿verdad? No necesariamente tiene un fin técnico, sino que simplemente es, yo siempre digo que se mire bonito, pero no necesariamente es que se mire bonito, ¿verdad? Sino que le dé una apariencia particular. Entonces los diseños es solo la forma que se presenta un producto, que puede ser líneas, colores o combinación de esos, ¿verdad? Si ustedes ven, por ejemplo, ese carro que está ahí, yo sé que muchos reconocen cuál es la marca, solo viendo el diseño del vehículo, aunque realmente no importe de lo que está hecho adentro. Bueno, sí importa, pues, pero no lo estoy viendo, yo no sé cómo es el motor, o sea, eso no es lo importante. Lo importante es el diseño, ¿verdad? Porque ustedes no comprarían un Ferrari que esté en el diseño de un Volkswagen, ¿verdad? O sea, no tendría sentido. Entonces, esto es lo que me protege únicamente es la apariencia, los diseños industriales. También puedo tener modelos de utilidad. Y los modelos de utilidad son mejoras a algo que ya existe y que sí le proporciona un efecto técnico, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos una tijera que, como ustedes ven, tiene varias cuchillas y pues yo tengo un efecto técnico de hacer un corte multicorte, ¿verdad? O sea, eso es algo que ya existía con anterioridad, pero que yo le hice una mejora a su forma o a su disposición, ¿verdad? De sus elementos y eso produce un efecto técnico. Otro modelo de utilidad que tenemos ahí son esas ampollas, que yo estoy segura que ustedes las han visto o las conocen, ¿verdad? Y es esta jeringa prellenada, ¿verdad? Si no mira la presentación, dice Bessie. ¿Están viendo todos? No. Yo sí la veo. ¿Sí? ¿Sí se ve? No sé, Bessie, tal vez, pues, si intentas entrar y volver a salir y volver a entrar, tal vez sí se ve, porque la mayoría me dice que sí se ve y no la quiero tocar otra vez. Entonces, si no, prueba salir y volver a entrar. Bueno, entonces les decía, por ejemplo, esta jeringa prellenada tiene una característica técnica, ¿verdad? Ustedes saben que tiene dos soluciones que solo se mezclan en el momento en que yo voy a inyectar al paciente. Entonces, eso tiene un efecto técnico. Recuerdo otro modelo de utilidad también que eh, querían proteger una patente como para un método de diagnóstico que se hacía recolectando la orina, ¿verdad? Pero al final el reactivo y todo con lo con lo que reaccionaba la orina para ver el nivel de azúcar o algo, o si estaba embarazada o no, no era nuevo, pero lo que sí era nuevo era el dispositivo de cómo se tomaba o cómo se recolectaba la muestra de orina, ¿verdad? Entonces, eso puede ser objeto de un modelo de utilidad si tiene un efecto técnico o incluso puede ser un diseño también.
¿verdad? Bueno, ahora, las patentes de invención, estas son, pues digamos, como que lo más grande en propiedad intelectual, y esto se otorga para inventos. Entonces, nuestra ley dice que una patente es toda creación humana que permite transformar la materia o la energía que ya existe en la naturaleza para aprovechamiento del hombre y satisfacer una necesidad concreta, ¿verdad? Entonces, en patentes de invención, realmente aquí no necesariamente tiene que ser un producto. Por ejemplo, los modelos de utilidad se otorgan únicamente para objetos, pero las patentes pueden ser productos, ¿verdad? Pueden ser un objeto, pero también puedo proteger procesos de producción o puedo proteger procesos o mejoras a algo que ya existe. Entonces, no únicamente protejo productos, también puedo proteger moléculas como las que están viendo ustedes ahí en la imagen, ¿verdad? También puedo proteger el proceso y el uso. Normalmente cuando se otorga una molécula, se protege el proceso de fabricación de la molécula, la síntesis, la ruta sintética, la molécula como tal, ¿verdad? Que eso pues en Guatemala empezó en el año 2000, anteriormente al año 2000 no protegíamos moléculas, ¿verdad? No se otorgaban patentes por moléculas, sino que únicamente se otorgaban procesos de producción. Entonces se puede proteger el proceso, la molécula y el uso, ¿verdad? Que tiene esa molécula. Normalmente se protegen las tres. Les decía que uno de los objetivos de las patentes, ¿se recuerdan? Era equilibrar el interés público con el interés privado. Y esta patente que tenemos aquí es una preparación farmacéutica que tiene un medicamento que suprime el apetito. Entonces, este es un medicamento para disminuir el apetito. ¿De dónde salió la idea de hacer esa patente, verdad? Y no sé si alcanzan a ver, pero aquí el agente o el propietario es un instituto de investigación de Sudáfrica, ¿verdad? Aquí cada está, pero yo creo que no lo alcanzan a ver. Bueno, pues la idea de hacer este medicamento que disminuyera el apetito, pues vino de un conocimiento tradicional. Entonces, los conocimientos tradicionales son pueden ser desde el uso de plantas, puede ser desde cómo la población se defiende ante el clima, ¿verdad? Los conocimientos tradicionales puede ser cómo se tiñen los tejidos para hacer un vestido, ¿verdad? Un traje típico, puede ser la forma en que las personas cocinan sus alimentos. O sea, los conocimientos tradicionales son bastante amplios y en este caso, pues este Instituto de Investigaciones de Sudáfrica investigó y hizo un extracto, o sea, sacó de una planta que se llamaba la jodia el principio activo que inhibía el apetito. Esta planta había sido utilizada por años, ¿verdad? Por la comunidad San para disminuir el apetito cuando ellos se iban de viaje, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, tenían que ir de cacería o pasaban periodos muy largos sin comer, entonces comían esta planta para suprimir el apetito. Entonces, el objetivo también de la propiedad intelectual, como les decía, es equilibrar esos intereses. ¿Verdad? En primer lugar, para poder usar una planta yo que pueda hacer una investigación, yo tengo que tener el consentimiento de la comunidad. ¿Verdad? Y si voy a hacer por ejemplo, o voy a sacar una planta del país, tiene que existir un convenio de transferencia de material biológico, ¿verdad? Yo he escuchado muchos casos de personas que vienen y se llevan muestras de plantas o de algas o cualquier cosa que sea de nuestro país, y esos son recursos tradicionales que nosotros debemos proteger. Entonces, si se hace una investigación en otro país, tiene que haber un acuerdo de transferencia de material biológico. Y aquí en este caso, pues la comunidad, este instituto de investigación había hecho la investigación, patentó estas moléculas y empezaron a haber mucho interés de la industria para empezar a fabricar medicamentos. Entonces, la comunidad se dio cuenta que estaban usando sus recursos, conocimientos tradicionales, y pues ellos al final recibieron una compensación económica por haber utilizado su conocimiento tradicional. Entonces, ese es el equilibrio que se busca, ¿verdad? Porque yo no puedo, pues simplemente aprovecharme de los conocimientos tradicionales y no devolver nada a la comunidad, ¿verdad? Este es un caso que para mí es un caso de éxito y es uno de los pocos que yo he escuchado en donde el beneficio económico sí llega a la comunidad en forma pues de regalías, y esta comunidad destina este dinero para su educación y para muchas actividades. Entonces ahí está el ejemplo, por ejemplo, de la jodia. Entonces, ese es uno de los beneficios que tiene la propiedad intelectual, ¿verdad? Que yo pueda al final retribuir un poco a
al país, ¿verdad? En realidad, uno de los objetivos también es que haya más crecimiento económico. Bueno, entonces, el objetivo del sistema, otro objetivo de los sistemas de patentes es otorgarle al titular un derecho exclusivo por 20 años. ¿Pero a cambio de qué? Me va a dar el gobierno un derecho que es prácticamente un monopolio por 20 años de protección, a cambio de divulgar la información contenida, ¿verdad? Que todo lo que a mí me sirvió para llegar a obtener esa patente. Entonces, esto es muy importante porque la información que está contenida en la base de datos de literatura patente es información completa, ¿verdad? De hecho, la ley dice que se debe divulgar hasta la mejor forma conocida por el solicitante para reproducir el invento. Por lo tanto, el objetivo es también poner a disposición del público todo lo que se conoce sobre un tema, ¿verdad? Y antes de iniciar cualquier investigación, yo sé que ustedes empiezan haciendo un estudio de lo que se conoce sobre un tema y normalmente yo he escuchado que utilizamos el término establecer el estado del arte, ¿verdad? El estado del arte pues es toda la información que está contenida en la literatura científica. Sin embargo, pues la literatura científica pues no necesariamente me va a otorgar todo lo que existe, ¿verdad? Porque pues no se publica todo, ¿verdad? Y además, pues tengo limitación porque yo tengo que tener acceso a esas revistas científicas y si no tengo ese acceso, ¿verdad? No puedo saber lo que se publicó. Nosotros a nivel de literatura patente manejamos otro término y es establecer el estado de la técnica. El estado de la técnica es establecer todo lo que se conoce sobre un objeto de la búsqueda haciendo uso de la literatura patente, ¿verdad? Entonces, la literatura patente tiene muchísimas ventajas. ¿Qué pasa si yo no hago esta búsqueda previa? Bueno, pues el costo de la ignorancia es muy alto, ¿verdad? Porque yo no sé qué es lo que ya se investigó. Yo no sé si en otro país ya están haciendo lo mismo que yo quiero hacer. Entonces, estamos usando los pocos recursos que tenemos para regresar a hacer una investigación que ya tiene solución. Por eso es tan importante hacer una búsqueda previa en la literatura patente, ¿verdad? Y estas imágenes, pues, hablan por sí solas. ¿Qué diferencias hay entre la literatura científica y la literatura patente? Cuando yo hablo de literatura científica, se recuerda, les dije, estamos estableciendo el estado del arte. Cuando hablo de literatura patente, establezco el estado de la técnica. Porque en las patentes no solo encuentro el qué, sino que además encuentro el cómo y hasta el mejor ejemplo conocido. Cuando hacemos búsquedas en literatura científica, yo busco por palabras clave y entonces tengo una limitación del lenguaje, porque si el único artículo está publicado en coreano, pues yo no voy a saber cómo escribirlo, o si está publicado en ruso, pues entonces hay limitación del lenguaje y también las revistas son de pago, ¿verdad? O sea, yo tengo que pagar para poder acceder a esas revistas. Y además, cuando ya encontré el artículo que realmente necesito, pues tengo que pagar para poder descargarlo. Todas esas, pues son desventajas comparado con la literatura patente, porque la literatura patente yo no busco por palabras claves, sí puedo, pues, pero puedo combinar con la clasificación internacional de patentes. Entonces, la clasificación internacional es un código y en esa clasificación no importa el idioma en que se haya publicado, no importa si fue una patente coreana, japonesa, rusa, ¿verdad? No hay limitación de lenguaje. Además, las bases de datos de literatura patente me permiten hacer búsquedas plurilingües, ¿verdad? Yo pongo una palabra clave y me la traduce a todos los idiomas a los cuales tiene acceso las bases de datos patente. Entonces, puedo hacer búsquedas en múltiples idiomas con una herramienta que me proporciona esta base de datos sin yo saber, por ejemplo, cómo traducir una palabra y con caracteres no latinos, como el ruso, el coreano, no, perdón, como el coreano o el japonés, ¿verdad? Además, la gran ventaja que tiene es que no tengo que pagar por el acceso, ¿verdad? Son de acceso gratuito, o sea, todos tenemos acceso a esta información, ¿verdad? Son disponibles por internet y aunque sí hay algunas bases de datos pagadas, realmente no es que me ofrezcan más cantidad de patentes, porque no hay, ¿verdad? O sea, los de acceso gratuitos ya tienen toda la información.
Lo único es que lo que me ofrecen es que yo puedo analizar, hacer gráficas, como les voy a mostrar ahorita algunas, ¿verdad? Yo puedo hacer algún tipo de análisis, o sea, me ofrece que mi búsqueda sea más rápida o que me permite otro tipo de herramientas, ¿verdad? Pero si ustedes aprenden a utilizar bases de datos de literatura patente de acceso gratuito, no es que existan más patentes, sino que pues con una base de datos pagada yo puedo obtener una búsqueda de mejor calidad, ¿verdad? Pero no es que todos tengamos que pagar. Además, como Katy, ustedes también van a tener acceso a ese tipo de buscadores que sí son de pago. Y la otra ventaja que tengo es que yo puedo descargar el PDF completo, ¿verdad? Y si la patente tiene 500 hojas, yo lo tengo absolutamente completo. No tengo que pagar por las descargas como sí lo tengo que hacer con la literatura científica. Entonces, por ejemplo, en un artículo científico, normalmente la extensión que tiene son 2 páginas y lo más pues que podría encontrar son 16, pero este mismo artículo científico buscado en una literatura de bases patente, a veces busco por inventor, por ejemplo, puede tener hasta 500 páginas o más. Y como les digo, no importa que esta esté en japonés, creo que es, déjenme ver, sí, japonés, ¿verdad? Solo sé que es japonés porque dice JP por ahí, pero de ahí no importa, ¿verdad? El idioma porque yo puedo pedirle a los programas que me hagan la traducción, ¿verdad? Muy importante, yo les decía que la diferencia de hacer una búsqueda de literatura patente es que yo tengo una clasificación internacional de patentes. Y esta clasificación, pues, tiene 8 secciones, ¿verdad? Que está primero A, es las necesidades corrientes de la vida. La C es el área de la química. Esas eran las 2 en donde yo hacía búsquedas. Ahora hago en otras, pero con ayuda, porque es el experto en la materia el que puede hacer una búsqueda es experta en la literatura patente. Yo, digamos, por mis propios medios, solo puedo hacer en necesidades corrientes de la vida y en química, en la sección C. Pero me ha tocado, pues, asesorar a algunos inventores y entonces hacemos las búsquedas juntos, ¿verdad? Yo sé cómo hacer la búsqueda y él sabe los términos que tiene que utilizar y entonces hacemos búsquedas en otras categorías. Tiene 70,000 símbolos. Entonces, esto es como los clasificadores que hay en las bibliotecas, ¿verdad? Entonces, si yo busco por un símbolo, yo sé que solamente estoy buscando ese producto o esa molécula, ¿verdad? Por ejemplo, en A61K está todo lo que tiene que ver con medicamentos. Entonces, yo sé que estoy buscando solo en esa sección de los medicamentos. 70,000 símbolos, pero la CPC, que es la clasificación cooperativa en patentes, tiene 250,000 clasificaciones. Esta se basa en la clasificación internacional de patentes que les mostré anteriormente, pero agrega una sección más, que es la sección Y, que esa no la tiene la clasificación internacional, y esta es específicamente para nuevas tecnologías para el cambio climático. Aquí digamos que se basa en la clasificación internacional, pero le va haciendo más subclases y por eso puedo hacer una búsqueda todavía más específica de un tema que a mí me interesa. ¿Cuál es el objeto como tal de la patente? Yo les decía que era que nosotros pudiéramos transformar la materia o la energía para poder satisfacer una necesidad, pero más concreto es la solución inventiva a un problema técnico, ¿verdad? Ese es en sí el objeto de una patente. Entonces, por ejemplo, esta es una patente de un método para hacer extractos de cítricos, pero es un método para obtener mayor cantidad de antioxidantes. Entonces, si yo sigo un método como ya está establecido, pues no tengo nada que proteger. Pero si yo a ese método de extracción de antioxidantes le hago una modificación, cambio alguna de las condiciones y el resultado que yo voy a obtener es una mejora considerable, ¿verdad? En la extracción de estos antioxidantes, pues entonces sí lo puedo proteger como una patente. Entonces, la patente en realidad a veces nos pensamos que es el proyecto de investigación que me están patrocinando y no es eso, ¿verdad? A veces es la solución a un problema. De hecho, un producto puede tener asociados 15 o 20 patentes relacionadas con él, ¿verdad? En el caso de los medicamentos pasa mucho, ¿verdad? Por ejemplo, la primera patente protege la molécula, el proceso de fabricación y el uso, ¿verdad? Aquí en Guatemala solo se protege el uso como medicamento.
porque no se protegen según los usos farmacéuticos, eso está excluido. Pero entonces después viene otra fabricación, otra patente que dice esta molécula, el enantiómero, ¿verdad? Esta molécula protege el enantiómero que tiene mayor actividad, ¿verdad? Entonces ya separa uno de los dos enantiómeros. Luego viene otra patente que dice, protege la forma farmacéutica, porque tiene una liberación extendida o qué sé yo, o sea, van sacando de un solo producto, pueden sacar 20 patentes o más, ¿verdad? En el caso de los medicamentos. Pero por darles un ejemplo, la maquinita esta Match 3, la de rasurar, solo esa maquinita que ustedes la ven así muy simple, no tiene una patente relacionada, sino que tiene más de 17 patentes en una sola maquinita. Un solo producto puede tener más de 17 patentes que lo está protegiendo. Cada una de esas patentes soluciona un problema. Por ejemplo, en la Match 3, ¿verdad? La banda lubricante, las 3 hojas, ese es otro problema. La cabeza pivotante, ese es otro problema. Entonces, cada patente es la solución inventiva a un problema técnico. De hecho, si ustedes presentan una solicitud en donde van varios problemas mezclados, se les pide que los separen, ¿verdad? Por ejemplo, combinaciones farmacéuticas, eso veíamos mucho, combinaciones para como pesticidas. Entonces, si quieren combinar la molécula A con B, C, D, E, ahí hay 5 patentes. Una es A con B, A con C, A con D, A con E, ¿verdad? Son 5 objetos de patente diferente. Entonces, eso es lo que yo quisiera, ¿verdad? Que ustedes entendieran de que no es en sí el resultado de un proyecto de investigación. No, a veces no estamos buscando algo que sea, o sea, estoy haciendo un proceso, estoy buscando algo y durante ese proceso me encuentro con un problema técnico. Y de la forma en que yo resuelvo ese problema, eso puede ser objeto de la patente, ¿verdad? Y de un proyecto de investigación, yo estoy segura que ustedes pueden sacar muchas patentes si han resuelto esos problemas. Como les digo, si ustedes siguen el método estándar que está publicado, pues no hay tanto de la OMP, no alcancé a leer, pero digamos, no está, se me fue porque estaba leyendo, pero lo que les quiero decir es que a veces pues tenemos que pensar, abrir un poquito más el campo y no pensar que el resultado de la investigación es lo que queremos patentar, sino que en el momento en que resolvemos un problema técnico, eso puede ser objeto de patente, ¿sí? Bueno, aquí les puse algunos ejemplos de búsquedas que hice muy rápido ahorita sobre coronavirus, ¿verdad? Entonces, a veces cuando yo estoy buscando algo, pues no sé por dónde ir y entonces aquí me permite ver pues las palabras claves que están relacionadas. También puedo ver clasificaciones internacionales, pero no les puse porque si no los manejan, entonces no se ve mucho. Pero digamos aquí hay palabras claves, entonces yo puedo ir buscando, a mí me interesa la respuesta inmune, entonces me voy específicamente a este o a este otro tema, ¿verdad? ¿Qué no es objeto qué no se puede patentar qué no es objeto de una patente, ¿verdad? ¿Qué materia no constituye invención? Los simples descubrimientos, si yo encuentro algo que ya existía, eso no es objeto de patente. La materia prima como se encuentra en la naturaleza, tampoco. Los procedimientos biológicos, excepto los microbiológicos, ¿verdad? Las teorías científicas y los métodos matemáticos, no. Las creaciones estéticas, eso sería derecho de autor. Los planes o principios económicos de juego o de publicidad, tampoco. Y los programas de ordenador aisladamente considerados. ¿Se recuerdan que dijimos que los programas de ordenador tienen protección por derecho de autor en Guatemala? Pero la ley nos dice que si se encuentran aisladamente considerados, es decir, que si yo considero la solución a un problema, incluyendo un software, ese software, y si el software también cumple con los requisitos de novedad a nivel inventivo, aplicación industrial, también puede ser objeto de una patente. Materia excluida, métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales, ¿verdad? Las invenciones cuya explotación es contraria al orden público y una invención que sea necesario impedir para preservar la salud de las personas. ¿Será que yo puedo patentar una idea? Así como, no sé si ustedes vieron esta caricatura, pero eran mis caricaturas favoritas, ¿verdad? Pues ellos ya tenían los relojes que hablaban, ¿verdad? Que podían contestar llamadas. ¿Será que es posible patentar esta idea? Bueno, el dibujito de los supersónicos, no.
¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, siempre me preguntan eso y les digo, bueno, quien invente la máquina del tiempo es el que tiene el derecho a obtener la patente, no la idea, ¿verdad? El carro que viajaba en el tiempo, pues la idea la tenemos desde que vimos la película de Volver al Futuro, pero quien realmente lo haga y que realmente funcione es el que tiene el derecho de protegerlo como patente. Lo que tiene la caricatura y lo que tiene el carro del futuro, ¿verdad? Son derechos de autor, porque es una idea, pero hasta que ya se vuelve realidad, puede ser una patente. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos es demostrar que ustedes están en posesión del invento. Y por decir posesión, quiere decir que ustedes pueden describirlo de manera completa y clara para que cualquier persona lo pueda reproducir. Entonces, hasta que ya existe como tal, puede ser una patente. De lo contrario, no podemos otorgar patentes a ideas o simplemente alguna idea que a mí se me ocurra, pero que no la he llevado a la realidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la descripción tiene que ser completa de manera de que se pueda eh, reproducir por un experto. Bueno, le voy a pedir a Maribel que por favor nos apague su micrófono porque se escucha el perro atrás. Gracias. Entonces, ¿qué requisitos tienen para una patente? Se los voy a explicar muy rápidamente. El primer requisito es la novedad, ¿verdad? Tiene que ser nuevo y se considera que es nuevo si no existe en el estado de la técnica. ¿Y qué entendemos por estado de la técnica? Todo lo que se ha hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio. Y aquí ahora incluimos medios sociales. ¿Verdad? Por ejemplo, había una señora que quería patentar una crema en Brasil y resulta que ella misma publicó un video de cómo hacer la crema, ¿verdad? Un tutorial. Entonces ella ya había hecho accesible al público su invento, ¿verdad? En Guatemala tenemos algo que se llama el año de la prioridad y ese año de la prioridad significa que si ustedes mismos, si la publicación proviene de ustedes mismos como un artículo científico o como la publicación de su informe final de una investigación, tienen un año para ir al registro de la propiedad intelectual y presentarlo en forma de patente. Pero si pasa ese año, entonces ya perdieron la novedad. Y eso es en Guatemala. En otros países la novedad es absoluta. Entonces, aquí la recomendación es no divulgar la información antes de evaluar si es o no objeto de una patente. Si ustedes lo divulgan, ya divulgar, yo siempre digo, publicar es regalárselo al público, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo publican, ya no les pertenece a ustedes y nadie tiene derecho sobre esa publicación, ¿verdad? Porque lo único que ustedes van a tener es el derecho a ser citados, pero no a ser reconocidos en forma monetaria por esa invención, ¿verdad? Entonces, aquí hay un ejemplo muy simple. Digamos que yo tengo un dispositivo de limpieza oral. En la literatura patente van a ver ustedes que todo se escribe con unas formas muy diferentes a las que estamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta sería mi reivindicación. Bueno, miren, esto es tan amplio que no me da tiempo de explicarles toditito, pero las reivindicaciones, cuando ustedes busquen una patente, y van a ver que tiene una descripción que dijimos que es completa, pero vayan a la reivindicación y eso es lo que tiene el alcance legal, eso es lo que realmente está protegido. Entonces tenemos un dispositivo de limpieza oral que tiene una cabeza ovalada, una fila de cerdas rectas y unas cerdas libres cruzadas a los extremos y un juego de cerdas largas. Entonces, cuando yo hago una búsqueda de novedad, lo que busco son las características técnicas, ¿verdad? O sea, no voy a ver el color ni o sea, si no lo describe, ¿verdad? Sino que las características técnicas que me están describiendo en este. Entonces, si yo veo ese cepillo anterior comparado con estos que son el estado de la técnica, pues yo tendría que concluir que es nuevo, porque no existe otro que tenga, por ejemplo, el B sí tiene las cerdas libres cruzadas a los extremos, pero no están las cerdas largas, estas no están cruzadas, sino que simplemente están rectas, están paralelas. Entonces, eso me indica que no. Entonces, yo hago, bueno, cuando hacía exámenes de patentes, un Excel con todas las características técnicas. Obviamente aquí yo miraba si tenía un grupo metil, si tenía un flúor en la posición 7, si tenía, ¿verdad? Si era que un grupo metilo, etilo, propil, ¿verdad? O sea, eso es lo que yo veía aquí. No esto, pero este es un ejemplo.
¿verdad? Y entonces yo diría, pues es nuevo, porque no, ningún documento describe todo lo que tenía el otro. Pero si me encuentro este otro cepillito, ¿verdad? Comparando las características técnicas de lo que está reivindicado en la patente y este cepillo, sí cumple todo lo que estaba descrito. Entonces eso me dice que no es nuevo, ¿sí? Entonces la novedad se evalúa, ¿verdad? No es que yo diga, pues yo nunca había oído de este medicamento, pues sí es nuevo, ¿verdad? No, yo tengo que hacer un examen de la novedad y para eso es muy importante la fecha de la presentación. Y por eso es que, por eso es tan importante presentarlo lo más pronto posible, ¿verdad? Antes de divulgarlo, porque si ustedes mismos lo divulgan, pues entonces puede perder su novedad, ¿verdad? Ahora, ese es el primer requisito para una patente. Y el segundo requisito es el nivel inventivo. Por nivel inventivo yo entiendo que es bueno, la ley nos dice, se considera que tiene nivel inventivo si para la persona capacitada en la materia, por eso es el experto en el área el que hace el examen de patentes, la misma no resulta obvia o no se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica. Entonces, por ejemplo, me acuerdo un medicamento que evalué, que era una molécula de un estrógeno, ¿verdad? Ustedes, los farmacéuticos, saben cómo es un estrógeno. Y este medicamento tenía un solo cambio en uno de sus radicales y el efecto que tenía era, era el efecto andrógeno, era como el efecto de la testosterona. Entonces eso dice uno, wow, esto sí sorprende, porque con la estructura del estrógeno yo no me esperaba que pudiera tener el efecto contrario, ¿verdad? Y un solo cambio. A veces sí vemos, no me hubiera parecido obvio si me hubieran presentado el efecto del estrógeno y el mismo efecto estrogénico, ¿verdad? O sea, eso era obvio, porque era muy parecido, ¿verdad? Pero cuando vemos un efecto contrario, eso uno dice, pues esto no resulta obvio. Entonces ahí sí hay nivel inventivo, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí tenemos esta cucharita que tiene un salero incorporado y que tiene unas ranuras que mantienen limpio los orificios del salero. Entonces, si yo busco en el estado de la técnica, me encuentro cucharitas con salero, pero no dice nada de las ranuras, ni dice nada de las protuberancias que mantienen limpios esos orificios. Aquí sí puedo combinar dos documentos, porque en el estado de la técnica me encontré este salero que describe el problema que quería resolver la patente, ¿sí? Entonces hago mi análisis de características técnicas y yo veo, bueno, la cucharita es el estado de la técnica más próximo. ¿Por qué? Porque se parece más a la patente que queríamos proteger, tiene más características técnicas en común. Y el problema que deseaba resolver era mantener limpios los orificios. Y ese problema ya tenía solución con el documento 2. Entonces, el nivel inventivo es cuando ustedes pueden demostrar que ese problema técnico con el cual están lidiando y el cual superaron no tenía solución en otro documento, ¿verdad? Unir o la simple yuxtaposición de dos documentos no es objeto de nivel inventivo, ¿sí? Entonces, indicios del nivel inventivo, un carácter inesperado, el hecho de haber superado un prejuicio, la sorprendente sencillez de la solución, la originalidad y responder a una necesidad antigua, ¿verdad? Y los indicios de falta de nivel inventivo, la yuxtaposición, poner dos documentos a la par, eso no es nivel inventivo. Cambiar la forma o el tamaño, pero que tiene el mismo efecto, tampoco tiene nivel inventivo. Intercambiar material análogo por otro conocido. Por ejemplo, si se trabajaba con aluminio, pues ahora se trabaja con cobre. Entonces, como que no es tan, no, y el efecto, el resultado es el mismo, pues entonces no tiene nivel inventivo. Uso de equivalentes conocidos, tampoco. Y la selección entre un número de posibilidades conocidas sin ningún efecto inesperado, ¿verdad? O sea, que realmente el efecto que yo voy a obtener es el mismo. Entonces, esos son algunos indicios de falta de nivel inventivo. Bueno, ya casi para terminar, nosotros tenemos, o sea, Guatemala es miembro del PCT y eso significa que nosotros podemos hacer una presentación de patentes en todos esos 153 países que ustedes están viendo ahí. Pero también tenemos otra ventaja, ¿verdad? Si ustedes, bueno, es muy difícil que una persona tenga la capacidad económica para ingresar a todos esos países al mismo tiempo, en el PCT yo puedo hacer transferencia de tecnología. ¿Y cómo lo puedo lograr?
a la hora de llenar el formulario, yo pongo que mi patente es objeto de licencias, ¿verdad? Y al ser objeto de una licencia, entonces yo puedo conceder una licencia solo para cierto territorio. ¿Verdad? Entonces, el PCT, ingresar vía PCT, es un sistema, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, y me permite ingresar a todos estos países al mismo tiempo, solicitando que en los países donde hay interés me den una licencia. Entonces, yo puedo otorgar solo para un país, por ejemplo, solo para México, solo para Estados Unidos, a un representante para que él haga todos los trámites del patente y me responda a mí en forma de regalías. ¿Verdad? Y pues esto es lo último que les voy a, la última diapositiva, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer transferencia de tecnología a las investigaciones que hacemos? Bueno, pues ya hablamos un poquito de que uno de los principales resultados de las investigaciones que se hacen es las publicaciones, que yo no estoy demeritando para nada el hecho de una publicación, al contrario, le da mucho reconocimiento a la universidad, al país, a los inventores. Lo que yo digo es que con una publicación lo que nosotros obtenemos es un derecho de autor. Y se recuerdan que el derecho de autor solo protege la expresión de esa obra y no se puede tener ningún beneficio económico de lo que se está diciendo, ¿verdad? Del objeto que se está publicando. Entonces, aquí los mayores beneficiarios pues son las editoriales que tienen un pago por las descargas que las personas hagan, ¿verdad? Por mi artículo científico. Yo siempre les digo, ojalá que a mí me dijeran, mire, yo quiero hacer 5,000 reproducciones de su tesis. Yo sería feliz, ¿verdad? Otorgaría el derecho de reproducción de mi tesis con un quetzal que me paguen, estaría feliz por la reproducción, ¿verdad? Pero a nadie le interesa sacar 5,000 copias de mi tesis. Lo único que le interesa es saber qué fue lo que yo hice y cuál fue el resultado al que llegué. Entonces ahí me citaron, pero no tengo ningún beneficio económico. Y aquí no hay transferencia de tecnología, sino que lo que hacemos es transmitir el conocimiento. ¿Y cómo lo transmitimos? Con ponencias, con artículos científicos. Solo estoy transmitiendo el conocimiento. No hay gestión de la propiedad intelectual y no hay ningún impacto en la economía del país, ¿verdad? Y eso es lo que yo les decía, que al final queremos equilibrar, queremos ese equilibrio, ¿verdad? Entre el nivel privado y el nivel, entre la población, ¿verdad? En cambio, las patentes, pues me dan ese derecho exclusivo por 20 años. Son territoriales, pero ya les enseñé que si entramos por vía PCT podemos acceder a otros países muy fácilmente. ¿Quiénes se benefician? Pues la universidad, porque va a tener un renombre que tenga más patentes. El investigador, porque puede recibir regalías por medio, o sea, si se protege y el objeto de su investigación llega a incorporarse a la cadena de valor de un producto, entonces esta persona va a recibir regalías. El centro de investigación también recibe algún reconocimiento. En general, la industria se hace vinculaciones con la universidad y por último, que es muy importante, la comunidad. ¿Verdad? Entonces, la transferencia de tecnología por medio de licencias. Ahí obtenemos regalías y aquí sí tiene que haber una gestión de la propiedad intelectual. Entonces, eso sí es transferencia de tecnología, ¿verdad? O transferencia de conocimiento. De lo contrario, solo estamos transmitiendo el conocimiento si nos quedamos únicamente con las publicaciones. Bueno, entonces ahí terminé, casi a tiempo. No sé si ahora sí tienen alguna pregunta. Vi que me estaban escribiendo algunas cosas. La biblioteca digital de la OMPI, ajá, sí, y pueden ingresar también a Patent Scope, ¿verdad? Que es de los, es uno de los buscadores de literatura patente más importantes. También está Spacenet y hay otros, muchísimos buscadores. Eso tendría que ser otro tema, ¿verdad? Cómo hacer búsquedas en literatura patente. ¿Cómo se encuentra la solicitud de patentes en Guatemala? Muy baja, ¿verdad? O sea, realmente cuando yo trabajaba en el registro, observaba que ingresaban al país eh, más o menos 3 a 5 patentes al año de inventores nacionales. Y la mayoría de los inventores que ingresan a Guatemala no son profesionales, o sea, la mayoría son personas, pues que lo que principalmente se protege son, son modelos de utilidad, ¿verdad? O diseños, ¿verdad? Entonces no son patentes de profesionales ni de universidades. Sí, muy bien. No sé si tienen alguna otra pregunta o
porque me fui muy rápido, porque por el tiempo, ¿verdad? Pero no sé si quieren que les resuelva algo, si hay alguna otra pregunta. Podríamos hacer otro de búsquedas, ¿verdad? Porque como les digo, este es un tema bastante amplio. Químico de la oficina de patentes, sí conozco al licenciado Luis Adolfo León, es químico farmacéutico. La licenciada Margarita es bioquímica. Y de ahí son ingenieros, ¿verdad? Hay una ingeniera. También está ahora ahorita está la licenciada Jacqueline, ay, se me fue, Carrera. Ella está ahorita también trabajando ahí. Bueno, yo les puedo contar, por lo menos yo tengo ahorita más o menos, ¿qué? 3 o 4 años de estar coordinando el CATID en Galileo. Y pues les cuento que ya tenemos una patente de invención de un estudiante que hizo una estufa electrolítica. Él publicó, de hecho lo entrevistaron en PubliNews y él hizo pues su entrevista y hasta puso las imágenes ahí de su estufa. Cuando yo vi esa publicación le digo, mira, tenemos un año para poder protegerlo como patente. Y hicimos la redacción y la solicitud y pues ya lo tenemos solicitado. Después me di cuenta que él solito, por sus propios medios, solicitó otra patente y ya la encuentran en Spacenet, ¿verdad? Que es uno de los, o en PatentScope. Spacenet lo encontré, que es uno de los buscadores más importantes, ¿verdad? Y pues también he hecho algunas solicitudes de marcas y de modelos de utilidad. ¿Cómo se regula el pago de las regalías en las patentes en Guatemala? Bueno, mire, eso tiene que ver con su institución, ¿verdad? Porque, digamos, en Galileo, pues nosotros ya tenemos una política de propiedad intelectual en donde ya se dice cómo va a ser el pago de las regalías y el reconocimiento de los inventores. Pero eso depende de la institución, ¿verdad? Porque si ustedes están haciendo uso de los recursos de la universidad para investigar, entonces a quien le pertenece prioritariamente el derecho de ser el propietario de la patente es a la universidad. Y las regalías normalmente pues es un contrato que se hace entre el investigador y la universidad. Entonces eso yo sé que la Universidad de San Carlos también ya está trabajando en su política de propiedad intelectual y ahí tiene que quedar establecido cómo va a ser ese pago de las regalías, ¿verdad? Luego que se publica el documento, sí se puede, hay un año de gracia, pero como les digo, es como ir corriendo. Lo mejor es antes de publicar, hacer una revisión de qué es lo que se va a publicar para ver si hay algo que sí sea objeto de patentar, ¿verdad? Porque si publicamos, estamos matando la novedad. Entonces, lo ideal es antes de publicar, revisar si hay algo que sea objeto de patente o no. No todo es objeto de patente, ¿verdad? Como ya les mencioné, puede ser una marca, puede ser un diseño, puede ser un modelo, ¿verdad? Pero sí hay que hacer una revisión. Pero si, por ejemplo, ahorita se podría hacer una revisión de lo que se ha publicado un año atrás, ¿verdad? Todo lo que se publicó en el 2019 y antes de que venza ese año, tratar de protegerlo, ¿verdad? O sea, sí se puede todavía. ¿Cuáles son los costos? Bueno, miren, depende, les tengo que decir que si lo hace una institución como la universidad, tiene que pagar las tasas completas. Para una patente de invención es lo más caro y sale más o menos en 8,000 quetzales, ¿verdad? No se paga todo junto, sino que primero se hace una solicitud y la solicitud vale más o menos 2,500. Y lo más caro también es el examen de fondo, ¿verdad? Que es lo que les expliqué, cómo evaluar la novedad, cómo evaluar el nivel inventivo. Pero si lo hace a nombre propio, ¿verdad? Si una persona va y solicita la patente a nombre propio, entonces paga solamente el 10% de las tasas. En lugar de pagar 2,500, paga 250. Pero esta persona tiene que decir que no funciona, que no tiene dinero para pagar la tasa completa. Y a la hora de querer hacer una licencia o una transferencia de tecnología, tiene que pagar lo que no pagó originalmente. Sí, el CATI de la dije sigue funcionando, claro. Sí, ellos están también trabajando en el tema de la política de propiedad intelectual. También sé que en ingeniería han avanzado mucho en un reglamento de propiedad intelectual, ¿verdad? Identificar un descubrimiento que se puede patentar. Lo más importante es ver si está resolviendo el problema técnico, ¿verdad? Si el investigador dice, esto sí es algo que no existía antes, y si le pregunta a un compañero, ¿verdad? Alguien que maneja la misma técnica y le dice, mira, el otro dice, no, pues a mí tampoco se me hubiera ocurrido hacerlo así, ¿verdad? Que tenga un grado de innovación.
Entonces, eso es objeto de una patente, ¿verdad? Por ejemplo, en Galileo estaban haciendo una investigación con algas y estaban viendo si producían biodiesel, ¿verdad? Era un proyecto patrocinado por el Senacit y resultó que no pudieron producir diésel, ¿verdad? O sea, no obtuvieron el resultado que estaban esperando para la investigación y eso pasa muy frecuentemente. Pero el biólogo que estaba trabajando ahí tenía el problema que las algas no le crecían en el laboratorio y él modificó un método para lograr un crecimiento de las algas. Lamentablemente, cuando yo me enteré de esto, ya no trabajaba él ahí, el proyecto ya se había publicado más de un año, ¿verdad? Entonces no lo pudimos proteger. Pero por eso les digo que lo que tenemos que abrir es los ojos y no ver solamente el resultado que yo estaba esperando, sino que en el momento de que yo estoy trabajando, me empiezo a topar con problemas y esos problemas yo los resuelvo de una manera que a alguien no se le había ocurrido antes, entonces eso sí puede ser objeto de una patente. ¿Y cómo podemos incentivar a un investigador para que patente un invento? Bueno, pues mire, la verdad es que yo entiendo que las publicaciones son muy importantes y que las publicaciones tienen cierto reconocimiento, pero aparecer en un buscador de literatura patente es todavía más importante, ¿verdad? Y yo creo que aquí el objetivo es para qué se quiere patentar, ¿verdad? Porque en sí patentar por patentar tampoco tiene ningún sentido, ¿verdad? No ganamos nada con tener una patente guardada, sino que realmente el incentivo es si esa solución a ese problema puede resolver un problema de la vida actual y puede resolver un problema de Guatemala y que se vaya a ver beneficiado una población, una comunidad. Entonces, ese es en realidad el objetivo, ¿verdad? Mejorar la economía del país, insertarse en la cadena de valor de un producto. Entonces, la investigación tiene que ir hacia ese lado. No quiero decir que la investigación básica no es importante, al contrario. Por ejemplo, en Israel nos contaron en el Instituto YEDA, que es la primera oficina de patentes, la primera oficina de transferencia de tecnología del mundo. Ellos tienen solo investigación básica, pero cuando el investigador que está dedicado solo a investigar saca el producto de una investigación, ellos tienen en esa oficina, que es una oficina de transferencia de tecnología, personas que se encargan de buscar 5 aplicaciones a cada investigación que se haya hecho. Entonces, a veces no es el investigador al que se le ocurre, esto puede usarse en este producto, en este proceso, o puede funcionar también en esta área, sino que tienen que haber personas que sean las que estén buscando a qué se puede proteger, ¿verdad? Tiene que haber personas que estén capacitadas en este tema. Eh, Otra cosa también es que en México, por ejemplo, los investigadores, cuando se les dio la oportunidad de recibir regalías, porque, digamos, la ley no les permitía porque eran contratados como funcionarios públicos, entonces, pero eso se hizo un cambio en la ley y a ellos sí se les permitió recibir regalías, entonces ellos eran los más interesados en hacer investigaciones que resolvieran problemas que llegaran al público, ¿verdad? Resolver problemas que sí se convirtieran en un producto, ¿verdad? Obviamente porque ya sabían que iban a recibir algo de regalías, ¿verdad? Entonces, pero, o sea, quiero decir que no solamente hay que pensar en investigación aplicada, ¿no? La investigación que hace la Facultad de Investigación Científica es muy importante, ¿verdad? Lo único es que hay que saber, hay que buscar qué aplicaciones se pueden dar después de eso. Entonces, ellos nos contaban que por cada investigación que hacían en el instituto, mínimo buscaban 5 aplicaciones, ¿verdad? Y después patentaban pensando en esas aplicaciones. Muy bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Más capacitaciones, sí. Yo les dije, este tema es un tema fascinante y yo desde que empecé a estudiar esto, que fue cuando empecé a trabajar en el registro, pues nunca he terminado. Siempre estoy llevando todos los cursos que puedo. Me encanta estudiar sobre este tema, ¿verdad? Y pues con mucho gusto para servirles. Si quieren que les dé otra capacitación, estoy a sus órdenes. ¿Alguna otra pregunta? Yo sé que me fui muy rápido y que es mucha información, ¿verdad? Pero si tienen otra duda, con mucho gusto. ¿Sí? ¿Alguien tenía otra duda por ahí? No sé si alguien quisiera abrir su micrófono y hacer alguna pregunta. Vamos a dar un minuto.
Pues muchas gracias, Eunice, por la invitación y gracias a todos por su participación. Sí, muchísimas gracias a ti por darnos este tiempo para explicarnos un poco sobre propiedad intelectual. Muchísimas gracias a todos por su participación y No. pues esperamos una buena tarde. Y no sé si hay alguna otra. Solo respondo una pregunta. ¿Se puede pedir plazo de patente de invención? No, no se puede pedir plazo. Son 20 años desde el momento de la presentación. Incluso, por ejemplo, en el tema de los medicamentos, esto es muy importante, porque los medicamentos no solo tienen que cumplir con, o sea, los 20 años de protección de la patente, sino que además ellos están antes de, como por el tema de la novedad, no pueden solicitar la patente cuando ya el medicamento está aprobado. Entonces, los años de protección del medicamento, del que les lleva a hacer la fase 1, fase 2, fase 3, ¿verdad? Están incluidos en el tiempo de patente. Entonces, los medicamentos tienen un tiempo efectivo cuando ya es aprobado para su uso como de 10 o 8 años, ¿verdad? Porque el plazo de protección son 20 años y no se puede alargar. En la mayoría de los países es así, 20 años. Y los que sí se pueden alargar 5 años más son los modelos de los diseños industriales que se protegen por 10 y se pueden ampliar a 5, y los modelos de utilidad solamente por 10 años. ¿Verdad? Ahí Eunice les va a compartir la conferencia grabada, dice, y la presentación también se las puedo enviar con mucho gusto. Sí, no sé si nos das tu autorización, la podríamos Sí, subir. claro, con mucho gusto. Con mucho gusto pueden compartir la presentación. Sí, muy bien. Uh -huh. Las constancias, como cada uno de ustedes se inscribió, las constancias de participación serán enviadas por correo. Con mucho gusto. Si no les llega, pueden escribir a cursos y diplomados @gmail.com para pedir sus constancias. Nosotros pues ya pasamos lista. No tengan pena. Entonces, muchísimas gracias, Valesca. Bueno, un abrazo, Eunice. Como siempre, ahí estamos para servirte. Cualquier cosa que necesiten, ahí estoy a sus órdenes.